y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Se fijaron? ¿Saben qué es lo que quiso explicar acá Marcos? Al ir caminando un día de reposo por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, dice el texto, ¿verdad? Por lo que los fariseos reprendieron a Cristo por esa conducta inadecuada. Según ellos, estaban profanando el sábado. Según ellos, en los versículos 23 al 24. Si usted observa ahí, según los fariseos, ellos estaban haciendo mal, estaban profanando. Pero el Señor les preguntó si no habían leído lo que hizo David en una ocasión que entró en la casa de Dios con hambre. ¿Qué hizo? Se comió el pan, comió y compartió con quienes los acompañaban unos panes, los panes de la proposición, que era sagrado, reservado únicamente solo para los sacerdotes. Y eso lo digo ahí en el versículo 25 al 26 del capítulo 2 de Marcos. Ahora, Jesús concluye y les dice con unas palabras que tienen mucha repercusión hasta hoy en día. Hasta hoy en día esas palabras no pueden cambiar. Él les dijo en el versículo 27 y 28. El día de reposo fue hecho por causa de ¿quién dice ahí? Del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún de ¿qué? ¿Quién es el Señor, hermano? Jesucristo. Él es el dueño de todo, ¿cierto, Señor? Y Él puede hacer lo que quiera, hermano. Ahora vemos el poder de Dios y la autoridad que tiene Jesucristo sobre el sábado. ¿Se fijan? La autoridad que ejerce Jesucristo sobre el sábado. Número 4 para terminar. Creo que me voy explicando bien. Vamos clarito, hermano. Como el agua de la democracia, no, ¿verdad? Número 4. Porque guardamos el domingo y no el sábado, porque la iglesia de Cristo nació un primer día de la semana, cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos. ¿Dónde encontramos eso? Hechos 2. Miremos ahí. Quiero que vayamos a Hechos 2. Es un texto bien conocido, todo el mundo hemos participado de esto y conocemos todo ese pasaje. Miren, dicen, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos de ¿qué dice ahora? Y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. De manera que cuando desciende el Espíritu Santo, recuerden que una vez que el Señor Jesús, por eso los discípulos estaban preocupados, ellos hasta ese momento que el Señor ascendió, no estaban claros y muy decididos. Hasta ahí se convencieron del quien les rodeaba a ellos, que era Jesucristo. Y por eso preguntaron, Jesús, ¿y ahora qué vamos a hacer si tú te vas? ¿Cómo vamos a salir? Él les dijo en el capítulo 1, dejaré un consolador, que ese es el Espíritu Santo. Yo mismo en ustedes. Pero ¿cómo es esto? Todavía no caían en razón. Como también cuando pasaron la tempestad en la barca, no se daban cuenta que alrededor estaba nuestro Consolador, el mismo Salvador, el mismo Dios Todopoderoso.
Entonces asciende el Espíritu, asciende nuestro Jesús. Una vez de la ascensión, todos estaban reunidos en el aposento alto y desciende el Espíritu Santo. Dios mismo, así como la representación que cubrió de humo el tabernáculo y llama de fuego el tabernáculo, el Señor mismo pasó a cubrir a esa cantidad de personas y demostrarle que ahora tenían el poder. Y hoy usted y yo tenemos un poder que es el Espíritu Santo. ¿Amén, hermano? Y la iglesia de Cristo nació en un primer día de la semana cuando descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos del Señor, que estaban reunidos en el aposento alto allá en Jerusalén, según el relato del libro de los Hechos. Pero el testimonio de los apóstoles, hermanos, empezó en Jerusalén ese mismo día en el Pentecostés, después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, para dar cumplimiento al plan de Dios que se había anunciado desde hace mucho tiempo atrás. Y según lo que habían prometido, fue en esa ocasión, hermano, que nació aquí el nuevo pueblo del Señor. ¿Cuál es el nuevo pueblo del Señor? La iglesia. Nosotros, la iglesia. Y por lo tanto, esa fecha debe de recordarse. Y siempre, ¿por qué? Porque es la iglesia del Señor, hermano. Y estos datos llevan a pensar que los primeros creyentes tenían sus reuniones cada primer día de la semana. Y de todo esto es parte, hermano, de la costumbre de los creyentes de reunirse el primer día de la semana, que es hablar día domingo. Como notará usted esta mañana, hermanos, no se trata de un cambio del día de reposo, no. Porque los creyentes no tenemos que guardar ningún día como día de reposo. Tampoco se trata de que alguna autoridad humana hubiera decidido que los creyentes se reunían cada primer día de la semana. Es simplemente, ¿saben por qué? Porque Jesús resucitó el primer día de la semana. Amén, hermano. Y porque los primeros creyentes se reunían cada primer día de la semana. Qué bonito es saber cuando la Biblia nos enseña las respuestas a nuestras dudas. Si hay animales en el cielo, no hay animales, hermano. Si usted estaba pensando todavía en esa pregunta, no hay animales. Todo lo que habla en Juan, allá en Apocalipsis, está hablando de un Cristo vencedor puro, que viene ganando la batalla, simbólico. Y hay una cosa, ¿por qué no hay animales? Porque el destino del cielo son solo para las vidas eternas. Y el animal no tiene eternidad, solo los que tienen a Cristo, que es el ser humano, que le recibe como su único Salvador. Entonces tengamos claro de eso, no hay necesidad de andar pensando de que sí va a haber animales. Si un niño le pregunta si el perro se murió y si el alma, los animales no tienen alma, ni espíritu. El único viviente que tiene ese privilegio son nosotros, los seres humanos. Entonces tengamos claro de eso para que comprendamos bíblicamente estas cosas. Y hermanos, que son detallitos que no debemos de pasar hoy por alto, porque hay muchas preguntas sobre esto. Concluyo diciendo que esta mañana, precioso, los creyentes ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia, y por eso no estamos obligados a cumplir ni con todo ni con parte de la ley de Moisés, como esto de guardar el séptimo día como día de reposo. ¿Estamos claros, hermano? Espero que hayamos entendido esta mañana esta pregunta, porque tenemos que evacuar preguntas así que nos puedan preguntar. Porque un día le va a preguntar a alguien a usted. Lo bonito de que nuestra iglesia en el discipulado le enseña también por qué es un bautista. Porque le van a preguntar, y ese nombre que dice Iglesia Bautista, ¿por qué usted es un bautista? Hay una enseñanza también para eso. Si le preguntan a usted, ¿por qué visita esa iglesia que se llama Bautista? No es que porque Juan el Bautista, no. En 1644 surge un movimiento que se llama el movimiento Anabautista. Y en esa fecha ellos se dedicaron a reunir porque estaban en contra de bautizar niños. Niños como la Iglesia Católica Romana sí.
Yo no sé, algunos pasaron por la religión católica, no sé si le lavaron la cabeza, hermano. Sí, ¿verdad? Pero no se dio cuenta él no sabía que era eso. Y no sé si habrá otro aquí que le inyectaron de agua en su cabecita. Juan, usted también lo bañaron. Tristemente no sabía mi Juan cuando era pianito ahí, ¿verdad? Damos gracias a Dios que hoy sí sabe, ¿verdad? Porque la Biblia le reflejó la verdad. Entonces, cosas así tenemos que estar bien definidos. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y la Biblia es clara, hermano, no hay que equivocarse. Ahí está la respuesta. Simplemente también tengan cuidado. Yo le dije cómo se llama la versión de los adventistas. Esa es una Biblia que no tenemos que leer. Ustedes comparen siempre el pasaje de Efesios. Les voy a enseñar ahí un secreto para si la Biblia está escrita correctamente. Miren Efesios, creo que es en el capítulo 5. Les voy a dar una enseñanza, un tips, así sería, para que nos demos cuenta. La hermana se lo sabe, la hermana Terma, ese pasaje que es el versículo que va a decir. 5:18. Gracias, hermana. Miren, ese lo sabe. No embraguéis con vino, lo cual hay disolución. Antes bien cerca. Ahí paremos. ¿Qué tiene ahí? ¿Cómo está espíritu en su Biblia? ¿Con E minúscula o con E mayúscula? Mayúscula. Después de la mayúscula, ¿qué tiene aparte de eso? Ahí, punto o coma. Coma. Esa repita es así. Hay Biblia, si tiene punto ahí, tengan cuidado. Esa no es la Biblia correcta. Porque en el griego original sale una comita, un espacio. Porque cuando usted hace una comita, ¿qué quiere decir usted? Que todavía continúa, ¿verdad? ¿Y qué dice el otro versículo? A ver, ¿qué dice? Antes es lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice después? ¿Para qué? ¿El 19? Hablando entre vosotros, ¿qué? Con salmo, con canto y canto. Se fijaron, pero cuando estas Biblias tienen el punto, tratan el orden y el pensamiento homilético de la palabra de Dios. Y le hace entender que el pensamiento termina ahí cuando hay un punto. Cuando usted mira una Biblia, revise ese pasaje. Eso es un versículo. Vamos a enseñar otro estudio los miércoles, cómo identificar qué Biblia puedo yo comprar y leer los detalles. Hay muchos errores que tenemos que ver para que nosotros no nos confundamos. Y la versión que usted tiene que usar tiene que decir así: Reina Valera 1960. Es la que estamos usando comúnmente. Yo uso la antigua, la más antigua, que aparte de la 1900 es buena, pero esa no la van a comprender mucho ustedes por el lenguaje que tiene prefigurado ahí en la palabra de Dios. Esta es un poco como más entendible, aún así siente palabras que no las entienden muy bien. Pero para eso estábamos, hermanos. La iglesia tiene una escuela dominical donde te puede enseñar todos estos detalles. ¿Estamos claros con esto, hermano? Muy bien, hermano. Gracias a Dios por la enseñanza de esta mañana. ¿Por qué guardamos el domingo y no el sábado? Usted se dio cuenta por cuatro razones de por qué no guardamos el domingo. Guardamos el domingo, y no el sábado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta mañana preciosa, porque hemos evacuado una pregunta que queríamos saberla bien, Padre. ¿Cómo poder entenderla? Y fue sencillo lo que tú nos enseñaste, Padre, en tu palabra. No hay que complicarnos más. Gracias, Padre, porque nos abriste nuestra mente y nuestros corazones. Y espero que mis hermanos vayan muy seguros de lo que están haciendo ahora en adelante, Señor, con su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, el versículo de memoria. Vamos a ver qué me gustaría a mí. A ver si me gusta esto. ¿Cómo está esto? A ver. Vamos a ver Juan 21. Vamos a decir, pues. Rey quiere Juan 21.